Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo miércoles 30 de diciembre del 2015, en esta cápsula individual de diálogos abiertos, en su 13ª cápsula individual de diálogos abiertos, hay que recordar que está siendo grabada desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Y del tema del que hoy les quiero hablar es sobre la China. Sobre el China actualmente, que es un imperio destructor. Sí, me refiero que actualmente China no es comunista. La actual China es capitalista. Capitalista de Estado. ¿Por qué? Porque a partir de la muerte de Mao y las reformas que se dan en los 80 paulatinamente, el Partido Comunista va dándole poco a poco las reformas capitalistas para que entre la inversión de Estados Unidos y la inversión capitalista de Europa a China. Sí, tal vez su economía sea estable, pero realmente, actualmente, como lo dijo Lenin en el problema de agrario y campesino en Rusia, Sun Yat-sen quería derrocar al feudalismo que existía aún en China en aquella época, y no era capitalista China, no se había formado un capitalismo como tal en China. Por eso Mao Zedong, cuando hace la revolución china en abril de 1949, se hace una revolución campesina, una revolución agraria, y como China no se había desarrollado en la industria o en el capitalismo industrial en aquel país, como sí se había logrado formar en Rusia. Por eso actualmente se puede desarrollar la revolución comunista en China. ¿Por qué? Porque el capitalismo industrial y el capitalismo bancario está muy bien desarrollado en aquel país actualmente. Actualmente ha desarrollado millonarios chinos. Es lo que ha formado en el gobierno de Xi Jinping actualmente, que no es un comunismo como tal, sino un capitalismo de Estado como tal, un capitalismo estilo keynesiano, no es el comunismo de Mao. Me gustaría actualmente que se desarrollara la revolución comunista en China. Llegó muy temprano la revolución comunista china. ¿Por qué? Porque no se había desarrollado el capitalismo como tal. Ya lo había mencionado antes. Me parece que las condiciones laborales en las que vive el obrero chino son extremadamente ruines por parte de estos nuevos millonarios chinos. Hay que retomar el comunismo como tal en China, las teorías comunistas de Mao y de Stalin, para hacer un fuerte estado comunista en China y derrocar el capitalismo en aquel país, que no solamente es el capitalismo nacional, sino también el capitalismo internacional que está invirtiendo en aquel país. Y por eso vemos el crecimiento de Shanghái a grandes pasos, pero no porque sea el comunismo que actualmente existe en China, sino es distinto. Es un social chauvinismo en las reformas que ha implementado la China actual. Hoy debemos derrocar a ese imperio capitalista, un imperio destructor de economías estatales en Sudamérica y en Centroamérica, al igual como en otro video estaremos analizando a la Rusia actual de Putin, que no tiene nada que ver con la Rusia de Stalin o la Rusia comunista del 24 al 53. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque actualmente fortalece un capitalismo a los camaradas de Yeltsin y a los camaradas de Putin actualmente.
El actual dueño del Chelsea se ve beneficiado por la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque recibe una empresa paraestatal de petróleo y se vuelve dueño de las empresas petroleras, de una de las empresas petroleras en Rusia. Pero bueno, si les gustó el video, denle like y compartan y debatan. Si quieren venir al programa, están invitados. Muchas gracias.